Shalom amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Nuevamente estamos aquí compartiendo con ustedes otro pequeño shiur sobre ese tema extraordinario que vamos llevando sobre hablando sobre el Mesías. Hemos tratado de hablar sobre el nacimiento virginal, no lo hemos hecho, solo hemos hablado un poquito, pequeños puntos, pequeños retoques. Y bueno, vamos a continuar. Espero que ahorita podamos hablar un poquito para ir llevando un poquito más esto, caminándolo hacia adelante. Primeramente, agradeciendo al bendito sea Todopoderoso por permitirnos la vida, la existencia, por permitirnos la fuerza, la voluntad también de estar estudiando su Torah, de poder ir compartiendo estos conceptos que son muy importantísimos, poderlos comprender, ya que son muy controversiales y en la misma mente de cualquier persona, y todo dependiendo del antecedente cultural que se tenga, religioso, es una manera de cómo se interpretan las escrituras. Y sobre todo hablando de la mentalidad que se tiene en el mundo occidental, en donde pues obviamente la cultura en la cual se fueron entregando los documentos bíblicos, ¿verdad? Los documentos que se encuentran, pues era una cultura totalmente diferente a la cultura occidental. Además de eso, que estamos hablando de hace eh, alrededor de 21 siglos, lo cual en un tiempo a otro cambian las mentes, cambian las cosas muchísimo. Así que, ¿cómo vamos a hacer entonces para poder ir entendiendo esos conceptos que se tienen tan arraigados en pues voy a decirlo así, en el mundo, la cultura occidental, ese concepto tan arraigado de que cuando ven y estudian la Biblia, interpretan y entienden que el personaje del cual se habla ahí como Mesías, al cual se le otorgó el nombre de Jesús, pues que es un personaje hijo de Dios. Y hemos hablado en otros videos, hemos hablado acerca de lo que es en la mente judía, la mente hebrea, lo que es hijo de Dios. Lo hemos definido, creo, aun cuando no hemos profundizado en ello, pero hemos llegado a puntos en los cuales los hemos definido. Y creo que con eso, si fuésemos un poquito, ¿cómo se podría decir? Conservadores, podríamos con eso poder ir entendiendo más esas escrituras que fueron dadas a personajes judíos con la mente hebrea y con una cultura total y completamente hebrea. Sí, para retocar, habíamos mencionado después de decir algunos ejemplos y retomamos que hijo de Dios es toda aquella persona o ser, no importa, no puede ser solamente personas o no pueden ser solamente seres celestiales, por así decirlos, que, que todo aquel ser que realice una función de el bendito sea el Todopoderoso, el Dios uno y único. Dios uno y único, como lo marca total y completamente la Torah, que es el libro dominante, el libro que manda en sí todo. Porque si no está dentro de la Torah, se tiene que poner un signo de interrogación tan grande, tan gigante, en el cual debe de la mente de cualquier estudiante, debe de abrir y mirar que hay muchas posibilidades de que sea otra cosa. Así que estudiando la Torah,
nosotros podemos entender mucho sobre esos conceptos. ¿Por qué? Porque tenemos bases. Y a lo que nos basamos es que la Torah es el libro que tiene, podríamos decir, hasta cierta parte, una verdad absoluta, aunque no es totalmente absoluto, podríamos decir, porque al fin del día también la Torah fue escrita por hombres. Pero fue palabra que el Eterno bendito le otorgó a un personaje llamado Moisés en el monte Sinaí y que le fue dictando, como por así decirlo, esa palabra, lo cual puede tener más confiabilidad. Pero a medida que han pasado el tiempo y que se viene retranscribiendo, aun cuando en el judaísmo se acostumbra de que todas las letras, cuando se va a escribir una Torah, un Torot, o los Torots o la Torah, el Hasofer, el Sofer va a estar escribiendo como letra por letra y con mucho cuidado, letra por letra, y por lo tanto se tardan incluso muchísimo tiempo en escribir toda un Sefer Torah. Así que hay menos riesgos de que esté transgiversada, porque al fin y al cabo la misma palabra que fue escrita desde hace cientos de años, esa es la misma palabra que se viene copiando en los demás libros, en los demás sefarim, para nuestra actualidad. No así cuando es traducida. Cuando es traducida es algo diferente, porque cuando se traduce un pensamiento, cada quien lo va a interpretar de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su intelectualidad y de acuerdo a su percepción propia. Al final del día le va a poner el retoque propio. Así que aunque sea la persona muy inspirado, que diga, es que está inspirado por la Ruach HaKodesh. Está inspirado y entonces no puede tener un error porque la Ruach HaKodesh lo dirige. Sí, vamos a pensarlo. Y sí lo dirige, pero de todas maneras está sujeto a la intelectualidad de aquella persona. Así que traducciones no podemos nosotros considerarlas como verdades absolutas o inamovibles, como también se dice. En cambio, la Torah es diferente, porque la Torah todavía lleva unas ventajas mucho más grandes por la manera como se escribe. Así que, hablando nuevamente de estos conceptos, todos estos conceptos los tenemos que estarlos filtrando siempre con la Torah. Y como estuve mencionando en el otro audio anterior, en la Torah tenemos muchas partes que nos hablan sobre mensajes mesiánicos. Pero en sí en el Tanaj, con los profetas, que fueron personajes que fueron dirigidos, como mencionamos ahorita, por esa Ruach HaKodesh, por esa presencia divina que tenían, y eso era por el cumplimiento tan fuertísimo que tenían sobre la Torah. Porque una persona que no guarda la Torah no puede o no debería decir que es inspirado por la Ruach HaKodesh. Porque ¿cómo vas a estar inspirado con la Ruach HaKodesh cuando estás desobedeciendo los mandamientos de Kadosh Baruj Hu, que son mandamientos que Él dio para todo el ser humano y para el pueblo de Israel? ¿Sí? Desde todas esas cosas tienen que analizarse muchísimo. Tenemos que estar poniendo cada pieza en su lugar en cada momento para poder así ir llegando a conclusiones. Así que entonces los profetas nos están enseñando cómo debe de ser el personaje mencionado como Mashiach, no el personaje en sí, sino el concepto de Mashiach, que va a ser otorgado a una persona la cual los profetas nos dicen
de dónde y cómo debe ser esa persona. Y ahí mencionamos entonces que debe de cumplir con requisitos especiales, los cuales son importantísimos, porque si no califica con esos requisitos, entonces no puede calificar para ser un prospecto, para poder recibir la corona de Mashiach. Si los cumple, entonces esa persona es coronado como Mashiach. Menos no. Ahora bien, no lo hemos mencionado en sí porque más adelante, si el Creador lo permite, vamos a hablar sobre si califica el personaje llamado Yehoshua Minazrat, si calificó o califica para ser él realmente el Mesías verdadero. Y no voy a mencionar a Jesús porque vuelvo a insistir, el personaje Jesús fue un personaje fabricado en el Concilio de Nicea. Llámesele como quiera decírsele, pero no es el personaje Yehoshua Minazrat. Porque el personaje Yehoshua Minazrat nació con un padre y una madre, humanos. El personaje Jesús nació de una madre judía, sí, pero de Dios. Son dos temas totalmente y completamente diferentes. El personaje Yehoshua Minazrat, él no fue Dios de Dios. El personaje de Jesús fue Dios de Dios. Así que vamos a mencionar todas esas diferencias que hay entre unos y otros para poder nosotros decir y referirnos a decir el personaje realmente que existió, Yehoshua Minazrat, o cuando se hable del personaje de Jesús. Bien, para ir entendiendo todo esto y entender un poquito más de lo que y por qué se fue creando ese concepto de la virginidad de Jesús, para eso es muy importante, creo yo que es muy importante que nos envolvamos que nos introduzcamos un poquito, aunque sea, en lo que es la percepción de lo que fue el Concilio de Nicea, de lo que fue la Iglesia Madre Católica, que fue esa iglesia madre para donde después vienen todas las demás iglesias cristianas y todo, ¿sí? ¿Cómo fue que estos personajes que ya no eran, bueno, alguno podía haber sido, no lo sé, pero que regularmente ya tenían pensamientos diferentes al pensamiento hebreo respecto de el Mesías? ¿Y cómo fue que se fue formando el concepto de ese nacimiento virginal? ¿Sí? ¿Cómo fue que esa doctrina se fue incrementando tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, y que ahora, hoy en día, en pleno siglo XXI, existen pues millones y millones de personas que creen sólidamente en ese nacimiento virginal? Y que si les quitas el nacimiento virginal, prácticamente se desmorona toda su doctrina. Toda su doctrina. Porque hay de aquel cristiano que piense que Jesús no fue hijo de Dios preexistente. Se le cae toda su doctrina. Sí. Vamos a irlo viendo un poquito. Primeramente vamos a ver a mencionar, digamos, cómo fue introducido dentro de la humanidad, digamos así, el dogma o cómo la Iglesia Católica fue creando dogma tras dogma, tras dogma, tras dogma. ¿Cómo fue formado el dogma de la Inmaculada Concepción? ¿Cómo se hizo esa Inmaculada Concepción? ¿Cómo fue creándose? En ella, la Iglesia, cuando forma este dogma en que María
María es la madre de Dios. Cuando digo esas palabras, créanme que a mí me suenan muy descabelladas. Vamos a decir esa palabra, muy descabelladas, pero tengo que estarlas mencionando igual así. María es la madre de Dios y es obvio, es lógico, porque si Jesús es Dios y María es su mamá, obviamente que ella es la madre de Dios. ¿Sí? Eso es lógico. Ese es el punto de vista pagano que se tiene dentro del cristianismo. Porque sí, porque ese Jesús que es Dios, 100% Dios, entonces, eh, si es 100% Dios y tiene una madre, esa madre obviamente tiene que ser la madre de Dios. ¿Sí? Así lo afirma, lo confirma el dogma, así es su dogma, el dogma de, por eso mencionamos de esa inmaculada concepción. Ahora bien, María, pensemos esto, si María es la madre de Dios, porque según el pensamiento cristiano o católico, porque si ella concibió al Dios Jesús en su vientre, por una obra, como llámele como quieras, el Espíritu Santo y lo que, como sea, entonces, ¿quién es ella? Pues obviamente es la madre de Dios, ¿verdad? Entonces aquí la iglesia enseña unas cosas, que si ella es la madre entonces de Dios, entonces María pues debe de ser con poderes celestiales, divinos también. Tiene que tener el poder. Si es la madre de Dios, ella debe ser incluso hasta más poderosa que el mismo Jesús Dios. ¿Sí? Entonces, si Jesús es redentor, entonces ella por consiguiente debe ser corredentora. Si Él es mediador, ella pues debe ser mediadora. ¿Sí? Si Él es receptor, ella debe ser receptora de las oraciones de todo aquel devoto, de todo aquel que le implore y le ore o le haga sus rezos aquí en la tierra. ¿Sí? Vamos a llevarnos esas ideas así, para irlas encajando para ese pensamiento de por qué se considera o cómo cómo se va mirando ese nacimiento virginal. ¿Sí? Espero que pueda poder ir más o menos, irme alineando ahí con todo eso. Eso es lo que explica esa teología católica. De ahí se establece el culto o el rezo, ¿cómo se dice? El rezo a María, ¿sí? En la mismísima liturgia que se lleva en la Iglesia Católica. Se mete el rezo a María. No se puede dejar a María fuera del rezo, porque ella no es menos que el personaje Jesús. No lo es menos. Así que entonces tiene que ir allí bien pegaditos esos rezos. Ese rezo, el rezo a María, ese rezo que se, ¿cómo se puede decir? Ese rezo a María que se hace con humildad, con caridad, con reverencia, ¿sí? Con, con aquel que tiene aquella habilidad de orar, ¿sí? Y entonces, ese rezo se tiene el pensamiento de qué, de que ese rezo va a ser escuchado y va a ser bien interpretado y bien recibido. Un pensamiento de cristiano, ¿sí? Orar con humildad, con caridad y tener la habilidad, tener también lograr una vida muy buena. Y incluso si se tiene una vida muy buena, pues así se va a lograr tener también una muerte buena, ¿sí? Pero digamos, ¿quién va a discutir eso? Nadie puede discutir eso, que ese es un anhelo
que la gran mayoría de todas las gentes podemos tener, todo ser humano. Poder tener un final y sobre todo después de nuestra vida aquí en esta tierra, un final más acogedor y más bueno. Sí, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se piensa así? ¿Por qué se piensa así? Es por los medios. Recordemos el audio anterior mencionamos los medios de interpretación. Si escoges un medio de interpretación que no es correcto, vas a llegar a resultados incorrectos. Eso llévatelo como una regla, siempre. A este dogma que fabrica la Iglesia Católica, ¿sí? Cuando empiezan a formar esos dogmas, por consiguiente, tiene que ir aumentando más dogmas, porque un dogma te va a llevar a otro. Tiene que ir aumentando en su doctrina más dogmas. Y entonces de ahí precisamente, si ella es la madre de Dios, ¿sí? Entonces ella es corredentora, es todo esto. Entonces de ahí va a surgir el tema del nacimiento virginal. O llamado en otras palabras, se va a mencionar la virginidad de María. Ojo. Estamos hablando en el pensamiento católico cristiano, ¿sí? La virginidad de María, ¿sí? Ahora, esa virginidad de María aquí va a servir ¿para qué? Para poder de esa manera, poder separar la participación de José a separar a José de María para que José no tenga participación en lo que es aquel nacimiento que fue. Esa virginidad. Eso es lo que marca precisamente la separación de José con María. ¿Sí? Y entonces ahí viene y empiezan los temas que ya María fue virgen. Fue virgen antes, obvio, porque así dice incluso, y van a decirte, no, pues el mismo profeta Isaías dice que una virgen concebirá un hijo, esa virgen. Y entonces debe ser virgen antes, pero ahora como es madre de Dios, entonces debe de ser virgen no solamente, sino no solamente que sea virgen antes del parto, sino ahora también después del parto. Y no solamente antes y después, sino también durante el parto. O sea que en otras palabras, ella nunca pierde su virginidad. En otras palabras, nos va a estar diciendo que el nacimiento de Jesús es como cuando un rayo de luz cruza un cristal, en el cual Jesús cuando nace ni siquiera rompe el himen de ella. Por lo tanto, ella sigue siendo virgen siempre, en todo el tiempo. Pero si te pones a pensar todo esto, piénsalo. Si te pones a pensar, ¿realmente tiene algún sustento? ¿Realmente tiene alguna fuerza? Obvio que sí, pero en el pensamiento helenista, en ese pensamiento, porque eso le da fuerza a los conceptos y a los dogmas que van a estar creando uno y creando otro y creando otro más, ¿sí? Todos esos dogmas van a tener la necesidad de esa necesidad de estar creando otro dogma más. Un dogma te va a llevar a otro, un dogma te lleva a otro. Entonces, de esa manera se ven obligados a ver que sí, ella entonces es madre del Dios Jesús y además ella es virgen todo el tiempo. Entonces, ¿por qué muere? ¿Sí? Entonces tienen que obligadamente crear otro dogma que se llama la Asunción de María. ¿Sí? La Asunción de María. O sea, es decir, que ella, que cuando ella fue concebida sin pecado,
Porque obvio, si es la mamá de Dios, ¿cómo podría ser una mujer que estuviera o que fuera arrastrando el pecado? ¿Tendría lógica que una mujer que viene arrastrando pecado original, entonces ella vaya a ser la madre de Dios? No, ¿verdad? Entonces tienen que inventar otro dogma más y se dice y se afirma y se escrita y sellan diciendo, no, es que entonces ella, cuando nació, ella fue concebida sin pecado. Y así nació y creció y vivió siempre sin pecado. ¿Sí? O sea, nunca se contaminó por el pecado. ¿Sí? Nunca se, y como bien dice, cuando dice el relato del Evangelio, dice que ella era una mujer justa, una sedeque, ¿sí? Por eso fue seleccionada y fue congraciada con aquello, ¿sí? Entonces, dicen, es que fue creada sin pecado, o nunca se contaminó con pecado. Entonces, de allí llevan y dicen, entonces cuando ella muere, tiene que resucitarse, y es resucitada inmediatamente, ni siquiera tuvo que estar en el sepulcro, nada. Al morir, ella inmediatamente es elevada al cielo, en cuerpo y alma. Ni siquiera su cuerpo se quedó en la tierra, sino en cuerpo y alma se fue al cielo. De manera que ahora para toda la humanidad que creen esos dogmas, obvio, o repito, dogmas, para ella, que es la madre de toda la humanidad, prácticamente, que está allá en el cielo y que está dispuesta a estar recibiendo las oraciones de todos y perdonando incluso los pecados de todos. ¿Sí? Y por eso es que se tiene una fecha especial en la cual se le va a celebrar un día especial, festivo, y ese día, me parece, si no me equivoco, es el 15 de agosto, el día de la Inmaculada Concepción. Señores, analicemos todos estos temas. Muchas veces se dicen y se hablan de tantas cosas y la gente se va de por arriba, no profundiza, ni entiende, ni se detiene, cuando menos a pensar, razonar, racionalizar, pensar, que tu cerebro se estire un poquito y que piense cómo puede ser todas estas cosas posibles. ¿Cómo puede ser todo eso posible? Imagínate todas estas cosas. Pero podemos decir una cosa. Si realmente ella, María, fue inmaculada y que realmente nació sin pecado y nunca se contaminó con el pecado, ¿por qué? Pregúntate, ¿por qué razón entonces ella muere? No debería morir. Si ella nace sin pecado, no se contamina con pecado y es creada en esa manera, no tiene por qué morir, porque según la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Por favor, podemos pensar todo eso. Todos esos conceptos, todos esos dogmas surgen de todo eso, de toda esa conglomeración, ¿cómo se dice? Conglomeración. Sí, ahí nace el concepto del nacimiento virginal, de esa idea católica. Sí, desde ahí empieza a surgirse ese nacimiento y tiene que abrirse ahora y se rompen la cabeza aquellos que se llamaban los sesudos de la iglesia, los que dominaban al mundo, se consideraban los más sesudos, que no había ni un judío ahí, como bien dije siempre. No permitían a un judío ir y decirles, así no son las cosas, sino todos sus conceptos así. Esos que se consideraban los más sesudos determinaban todas esas cosas. Y yo me pregunto, ¿qué clase de sesos de cristianos, como dice el dicho? Sesos de cristiano. ¿Qué sesos de cristiano de estos?
con todos esos dogmas que no tienen ni siquiera sentido, que no tienen ni siquiera lógica, que se fueron armando y se quedaron plasmados en las mentes de las personas y que las personas los aceptan también como unas realidades absolutas, tan absolutas que podrían dar hasta su vida por ello. ¿Sí? ¿No te parece que todo es extraño, extraño para el pensamiento y la cultura judía? Totalmente fuera de contexto, fuera de todo. ¿Y qué viene más después de todos esos dogmas? Después de todos esos dogmas viene la Reforma Protestante con Martín Lutero, que viene dando, según él, correcciones y a darle un golpe a las mismas teorías que ya se tienen según ya el macheteadito ya, y viene y presenta las 95 tesis, sí, que son conocidas, que dice, entre todas ellas dice que la iglesia está muy mal en todo eso, sí, y que se debe de corregirse, pero obvio, cuando presenta eso, obviamente aquellos papas, pues cardenales, obispos y todo lo que dominaba aquel gran poder, ¿sí? Obviamente no van a permitirlo, porque aunque sepan y entiendan que están errados totalmente, no lo van a aceptar porque es una manera de cómo controlan a toda la gente, ¿sí? Por medio de la iglesia se controla a la gente. Y así se crea lo que se llama esa rama del cristianismo ahora, que se conoce como la diferencia entre católicos y cristianos. ¿Por medio de quién? De Martín Lutero. Cuando presenta eso y que lo corren, le llaman que es un hereje y lo corren, lo sacan de la iglesia y tiene que huir y forma sus propios grupos. Y viene ahí lo que se conoce como el protestantismo. Pero un protestantismo en el cual se lleva el mismísimo ADN que tiene la iglesia madre. El mismísimo, porque van llevando los mismos conceptos, la misma idea, el mismo pensamiento, solamente más revuelto, como decía un hermano, es la misma gata, no más que revolcada. ¿Sí? La misma gata, no más que revolcada. No más que mirándose de otra manera y haciendo, no sé. Sí, pero es de allí. Sí. Ahora bien, déjeme decir algo. En la actualidad, no hay, no hay un cristiano, no hay un católico o no hay un protestante evangélico que niegue el nacimiento virginal. Desde el momento que se niegue el nacimiento virginal, ¿sí? Desde ese momento se derrumba toda aquella teología. Y obviamente muchísima gente ha hecho eso. Ha dejado de creer en el nacimiento virginal. Y obviamente se ha penetrado en estudiar realmente cómo fueron dadas las cosas. Pero todos estos grupos, estas denominaciones, pueden negarte todo lo que tú pienses. Pueden negarte que María fue ascendida al cielo, pueden negarte que está intersectora, pueden negarte que recibe las oraciones, pueden negarte que está sentada al lado del Padre, pueden negarte todo, te lo pueden negar en muchísimos grupos, pero negar el nacimiento virginal, ahí no. Intocable, intocable. Y es ahí precisamente donde radica el tema y donde radica precisamente la importancia de saber, la importancia de decirlo, la importancia de conocerlo
la importancia de reflexionar, la importancia de racionalizar y no estar como zombies siempre, nada más de lo que te digan una otra vez, algo más de lo mismo que te han dicho toda la vida. Con mucho dolor lo digo para todos los que vayan a mirar esto, pero las verdades son verdades. Las verdades son verdades. Y no podemos esconder una verdad, porque las verdades tienen que salir a la luz. La verdad siempre va a salir a la luz. No se va a quedar escondida nunca. Siempre se va a decir. Puede polemizarse infinidad, puede hacerse mucho, pero la verdad, ¿sí? Y puede dañar también, porque obvio, si tu creencia toda tu vida y además eres una persona grande, 50, 60, 70, 80, no sé cuántos años, creyendo en todo esto así a rajatabla, y que de pronto vengan y te digan que eso es falso. Eso es de preocuparse y de posiblemente hasta con el riesgo de perder la fe. Sin embargo, amigo, déjame decirte que todas estas palabras no son para que pierdas tu fe. No es para que pierdas la fe, es para que le afirmes tu fe, pero la afirmes ahora en lo que es las cosas correctas y verdaderas, que tengan sentido, que tengan contenido. Eso es lo que debe de ser, no para que pierdas tu fe. Y no la estoy diciendo para eso, para que pierdas la fe y te vayas derrumbado y pierdas y ya no creas en nada. No, porque al fin y al cabo, la gran mayoría de los cristianos tienen un corazón inmenso y una entrega total en su creencia, aunque esté desviada. Pero eso es lo que les enseñaron y lo hacen con el corazón. Bueno, es extraordinario. Y solamente te digo que te estoy diciendo todas estas cosas. ¿Para qué? Para que afirmes más tu fe, para que te quites esas cosas que se te plantaron en el cerebro y te limpies todas tus celdas conceptuales y entonces tengas otro concepto diferente, un concepto que esté compaginado, que vaya de acuerdo con la Torá, con los profetas, con el Tanakh, que son los que nos dieron los parámetros para saber quién es y cómo debe de ser. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Eso es lo que yo quiero que se quede en ti en este audio, que te lleves utilizar esa lógica doctrinal incluso. Sí, esa lógica hay que ver, porque si no quiero penetrar mucho, hay mucho que penetrar en todos estos temas, pero no quiero meterme tanto en lo que es el pensamiento ese de cómo se ve siempre ese nacimiento virginal dentro del mundo cristiano. Simplemente que racionalices de si eso tiene sentido de acuerdo a lo que dice la Torah, ¿sí? De acuerdo a la cultura hebrea, de acuerdo al pensamiento, ¿sí? Te estoy diciendo varias cosas. Una, que todos esos son dogmas que creó la Iglesia Católica. El dogma del nacimiento virginal, el dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de Jesús es Dios, el dogma de todas esas cosas. Piensa, lo digo para eso, para que te afirmes en una enseñanza que realmente te construya tu neshama, tu alma, pero realmente con soporte de Torah. Sí. Sí. Entonces, fíjate bien. ¿Sí? Como bien dije, podemos penetrar mucho, pero igual no lo voy a ir haciendo tanto,
porque podría hablarte acerca de Jesús, un montón de cosas, y del Espíritu Santo, y de que si nació, pero vamos a ver simplemente un poquito sobre porque se enseña siempre que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y que llegó y hizo que germinara aquel ser en el vientre de María y toda esa cosa, ¿no? Vamos a ver, entender un poquito lo que es. Para poder entender todo esto, entender un poquito lo que son lo que es digamos, la virginidad en el mundo judío. Y cómo la virginidad en el mundo judío es tan diferente a la virginidad en el mundo católico, en el mundo cristiano. Sí. Para eso vamos a ver, nosotros vamos a analizar un poquito cómo es un matrimonio judío, ¿sí? Para que, creo que si se entiende eso un poquito, podemos nosotros entender más todo esto, porque el tiempo corre muy rápido, ¿sí? Entonces, el asunto del matrimonio judío, y más sobre todo en aquellos tiempos, en el tiempo del segundo templo, ¿sí? Una boda judía es lo que se conoce como Kiddushim, primeramente eso. No, no por las palabras, esto es lo que es, sino porque vamos a ver los conceptos para entender por qué y cómo se realizan, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir Kiddushim? Quiere decir, es una palabra que quiere decir una separación, una santificación, pero es Kiddushim, ¿sí? O sea, un hombre y una mujer que se han separado, ¿sí? El uno al otro para sí mismos, ¿sí? En el matrimonio de las bodas judías y sobre todo en los días del segundo templo, ¿sí? Eran muy importantísimas y se daban así de esa manera. Primero, se hacía un evento que se llamaba Erusim. El evento de Erusim es cuando se conocen, o se es conocido también con es cuando se conocen ellos y se hacen el contrato y se hace aquella, eh, digamos, promesa de que van a llevarse ellos como matrimonio. Pero hay otro evento, el cual se conoce con el nombre de Nisuim. Y Nisuim, Erusim es cuando, lo que se conoce como el desposorio, y Nisuim es como podemos decir, el Nisuim, como podemos decir, es como cuando se está haciendo aquel noviazgo, por ejemplo, para que ver si tienen compaginan unos y otros. Y ahí tenemos un ejemplo por ejemplo. Un ejemplo en el capítulo de Jeremías, perdón, capítulo 2, que nos dice y nos versa así de esta manera, cuando dice, ve y proclama a oídos de Jerusalén, que así dice Hashem, recuerdo el amor de tu juventud, ¿sí? Recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño en los días de tu desposorio. ¿Cuál es el día de Erusim? Cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. ¿Sí? Eso es lo que tenemos, ese ejemplo para entender todo eso. Erusim quiere decir entonces ese contrato matrimonial, es cuando ¿cómo se dice? El noviazgo judío en aquellos días, y el segundo evento va a ser entonces, como dijimos, el Nisuim. Es lo que se puede considerar ya como la boda. Es cuando vienen dentro de la jupá y el palio nupcial y se hacen las bendiciones y consume el matrimonio, ¿sí? Y además el matrimonio se puede consumir por varias cosas que vamos a mencionar. Ok. Entonces, este Kiddushim comienza primero cuando el padre va y, como acá se dice, van y piden a la novia, se arreglan, y después se prepara
para que en un tiempo determinado se lleve a cabo la boda y se haga aquel nisuim, ¿sí? Es cuando van a venir de la ketubá y van a tener aquel contrato matrimonial, el cual va a proteger en sí a la novia de que el novio no la va a botar por ahí. Sí, eso es en sí la función de todo ello. Una vez que se cumplen todos los requisitos, así se firma el contrato y se pasa ya a ser uno para otro. Es muy importante, ¿sí? Estar conociendo lo que es el matrimonio judío de Erusim y de Nisuim, en cómo se van llevando a cabo todos ellos y cada uno. Pero vamos a presentar entonces el concepto más por el entorno de lo que estamos tratando, el concepto de virgen. Una cosa es virgen en el mundo judío y otra cosa es virgen en el mundo no judío. Y más de aquellos días. Cuando vemos nosotros llegamos a las escrituras, nos encontramos con el concepto de virgen y ahí nos dice el profeta Isaías, dice, y la alma. Alma, vamos a encontrar una palabra, alma. Eso dice que el alma concebirá. Eso debe interpretarse bajo completamente el término, ¿sí?, de lo que significa en el mundo judío. Porque si vamos a interpretar ese concepto de virgen como un concepto que no es judío, pues obvio se va a llegar a unas conclusiones diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en el mundo no judío estaban las vírgenes santas. ¿Quiénes eran las vírgenes santas? Las vírgenes santas eran prostitutas, esas prostitutas sagradas que eran allá en aquel mundo, sobre todo en el segundo templo, en el mundo del segundo templo. Eran las vírgenes santas eran prostitutas sagradas que estaban en los templos paganos. ¿Para qué? Para venderse para aquellos que fueran a hacer una liturgia en sus templos para sus dioses, y allí se realizaban con relaciones sexuales. Esas se llamaban las vírgenes santas. Total diferente que el concepto judío. Así que cuando llegaba alguien que quería hacer una liturgia o una celebración a su santo, a su Dios, tomaba una virgen santa, obviamente le iba a pagar y hacía sus relaciones ahí con ella y de esa manera celebraban o honraban a sus dioses, ¿sí? De hecho, tenemos un documento con Rav Shaul que dice para aquellas mujeres les hace una recomendación y dice: las mujeres no se corten el pelo porque es deshonroso para ellas. ¿Por qué? Porque obviamente las van a confundir con aquellas vírgenes santas que se rapaban el pelo, porque era una manera de identificarse, estar totalmente rapadas. Así es como las distinguían cualquiera que iba a querer contratar a una de ellas. ¿Sí? Esos son los contextos. Pero no es porque la mujer deba de tener siempre, ¿sí?, el pelo. Todo tiene que ser según el contexto de su tiempo. Una virgen santa no se aplica al entorno judío. Esas son costumbres total y completamente diferentes. María es virgen, como bien mencionó hace un rato, que dijo: María es virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Puede ser esa palabra de Jesús. Aunque Jesús nunca nació de ninguna mujer, porque fue creado ya como un personaje así. Pero para llevar el punto que ellos quieren creer, ¿sí? Así que María siempre estuvo virgen, así. Queriendo decir con esto que cuando nació Jesús, nació sin una intervención de un hombre, como ya bien mencionamos. Sí, ¿cómo lo explican de esas maneras tan
¿cómo se puede decir? Ay, incomprensibles, de que nace como un rayo que nace, pasa un cristal. Pero bien, la palabra virgen no es una palabra hebrea. Eso es lo primero que debemos de saber. No es una palabra hebrea. La palabra virgen es ¿cómo se dice? Una traducción del griego, que el griego se dice partenos. ¿Sí? Partenos es una traducción de 3 palabras que se encuentran en el Tanakh. Una que se llama Alma, Betulá y Nara. Son las 3 calidades o tipos de virginidad que hay en el mundo judío. Y allí detrás de eso está entonces Partenos, cuando para Partenos va a ser aquella otra virgen. ¿Sí? Entonces, bien se dice, bien dijo el profeta, y la alma concebirá. ¿Quién es una alma? Es una niña que todavía no ovula. ¿Sí? La virginidad tiene que ver con sangre, más que nada no con rompimiento del himen. Tiene que ver más con el sangrado, con la menstruación. Ahí es donde radica todo en el concepto judío, el concepto de virginidad. ¿Sí? Entonces, Alma es una niña que todavía no ovula. Y porque todavía no ovula, dice, ese va a ser precisamente el momento o la cosa más sobrenatural que va a ocurrir, porque de una niña que no ovula se le crea un óvulo, ¿sí? Cuando no es su momento de tener el óvulo, le crean un óvulo y ese óvulo es el que va a ser fecundado por un esperma y entonces va a quedar embarazada. Ese es lo natural, sobrenatural en el caso de Miriam, ¿sí? Esa alma, esa niña que no ovula, ¿sí? Esa niña que no ovula, ¿sí? Eso es lo que lo que va a venir a hacer que ella conciba ese óvulo para poder germinarse en la relación cuando tenga esa relación sexual y pueda ser fecundado por un esperma. Y de esa manera van a ser el personaje real llamado Yehoshua Minasrat. No Jesús. Jesús se dice que nació sin padre, sin intervención, ¿verdad? Por los dogmas que se pusieron, que se fueron dándose. Entonces, ¿qué significa virgen en el mundo judío? ¿Qué significa ese virgen en el mundo judío? Eso es muy importantísimo conocerlo. Ahora, depende si estamos en presencia de Nara, si depende si estamos en Betulá o Alma, dependiendo de qué ellas, en qué estado sea, de esas 3 cosas. En eso depende la virginidad de una mujer judía. Sí. Una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales puede ser vista como Betulá. Sigue siendo virgen, pero no hay experiencia sexual sino incapacidad. Y nunca ha conocido varón. Tiene capacidad para reproducir, pero nunca ha conocido varón. Otra es Alma, que es aquella joven que menciona que no ha ovulado y que ahora crea un óvulo. Y la otra manera es la de Nara. Sí, la Nara. Recordemos también cómo Sara, una mujer que ya estaba vieja, dice que pasó a ser como a la condición de virgen. Como una mujer que había tenido relaciones sexuales tantas veces, obvio, con su marido Abraham, y pasó a ser a la condición de virgen, obviamente porque tenía una matriz cerrada y la matriz fue abierta, en la cual hubo un óvulo, y ahora
ese óvulo fue fecundado y de esa manera nació aquel personaje especial, el risueño, que fue Isaac. ¿Sí? Entonces, ay caray, ya no voy a poder seguir hablando mucho más porque ya se me fue el tiempo mencionando a Isaac de ese gran milagro. Sí, así fueron las vírgenes que dieron a luz tanto a Isaac, tanto como todas las que fueron, que tienen matriz cerrada, Raquel incluso, Raquel. Y no solamente ellas, Ana, la madre de Samuel y la madre de Samson, ¿sí? La madre de Samson, Hashelolpori, y la madre de Johanán, el inmersor, también, Elizabeth. Hay muchos ejemplos de mujeres vírgenes que dieron a luz. Sin embargo, ¿por qué a todos esos hijos que nacieron de algo no se les llama hijos de Dios? Cuando todos a ellos también se les dijo que serían llamados hijos de Dios. ¿Acaso a Isaac no dijeron él es hijo de Dios? ¿Por qué a Isaac no lo veneran como diciendo es preexistente? Hay que ser congruentes con todo esto. Porque sí, efectivamente dice, y será llamado hijo de Dios. ¿A quién? Cuando anunciaron el nacimiento de Yahushua. Igual a los demás. Pero, ¿por qué a los demás no dicen que fueron preexistentes y que son hijos biológicos de Dios solamente a Yahushua? Porque eso fue sacado mucho después, y eso es lo que te estoy diciendo, que abras tu cabecita y estudies más al respecto. Mil disculpas porque ya se me acabó el tiempo, quería haber llegado a algo más profundo en esto, ya no lo puedo hacer porque el video se hizo muy largo, ya no lo puedo continuar así. Aquí los voy a dejar y nos vemos en la próxima, primeramente el eterno bendito, Bezrat Hashem, que así sea. Y nos vemos con la ayuda de Él. Que tengas todo lo mejor y que estas reflexiones te ayuden para meditar. Si eres una persona que por primera vez estás viendo este video, te invito a que veas los anteriores también. Y que te invito a que te suscribas al canal, que le des me gusta para poder llegar a más personas, que alguien más, otra personita más pueda por ahí. Compártelos igual para que pueda alguien más mirar y empezar a reflexionar en todos estos conceptos que son muy importantísimos para fortalecer la fe, para tener tu emuná mucho más grande. Que tengas todo lo mejor y muchas verajos. Shalom.